Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Me alegra mucho poder saludarlos en este día, como todos los miércoles. Miércoles de estudio bíblico de la Biblia y solo la Biblia. Los bendigo a todos en el nombre del Señor. Igualmente estoy agradecido por sus oraciones, por su compañía, por sus expresiones de gratitud y de gozo al poder compartir juntos la palabra del Señor. Voy a compartir esta noche la palabra y quiero tomar como base, como referencia, San Lucas capítulo 15. San Lucas capítulo 15. Mientras usted lo busca, quiero recordarle nuestra reunión de ayuno y oración el viernes. Al terminar esta grabación o al terminar este culto, al final aparece un número de teléfono de WhatsApp. Usted puede conectarse, hablar con Rosario, que es la persona que tenemos encargada, para que se vincule al culto de ayuno y oración. Es un culto especial, bonito, tranquilo, de mucha oración y búsqueda del Señor. Allí oramos por el Colombia, por la ciudad, oramos por la familia, oramos por las necesidades económicas, oramos por todas aquellas cosas que requerimos y entendemos que necesitamos ayuda de Dios. Así que llame o escriba a ese WhatsApp y va a estar involucrado dentro de nuestro proceso de ayuno y oración. Igualmente el domingo, nuestra reunión de acción de gracias en vivo y en directo. Les enviaremos el link por YouTube, o ahí va a estar para que usted esté pendiente y usted también pueda escribirnos, dar testimonios, compartir. Vaya preparando su testimonio y lo escribe y nosotros en directo lo vamos a leer y vamos a dar gracias a Dios por su testimonio. Porque es una forma de avergonzar a nuestro adversario, al diablo. Y es la forma más clara de poder exaltar el nombre del Señor y dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nosotros. Bien, San Lucas capítulo 15, creo que ya lo tienen. Y vamos a leer del versículo 11 hasta el versículo 20. Versículo 11 hasta el versículo 20. Ustedes conocen esta parábola. Es la parábola del hijo pródigo. Oremos al Señor. Pídale al Señor que le hable, que toque su corazón, que me bendiga a mí, me dé la gracia para que esta palabra corra como un río y que su Espíritu Santo sea haciendo en nosotros el efecto que Él quiere que sea. Padre nuestro, te damos gracias. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias por este tiempo. Gracias por cada hermano y cada hermana que se ha preparado, que está listo, que acaba de llegar de su trabajo, que aún con cansancio, con agotamiento quiere oír tu palabra, porque es un refrigerio, es un bálsamo a su espíritu y a su cuerpo. Ruego que bendigas a cada uno y permite que esta palabra nos bendiga en el día de hoy. Levanta un altar en el corazón de cada creyente. Si es necesario, exhórtanos, anímanos, pero fortalécenos a través de la palabra. Que el Espíritu Santo sea obrando en nosotros de tal manera que lo que haya que cambiar sea cambiado, lo que haya que quitar, quitándolo, y que nosotros podamos realmente exaltar tu nombre. Lo pido, Padre, por los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, San Lucas capítulo 15, versículo 11 hasta el versículo 20. Ahí habla la Biblia, el evangelista San Lucas narra la parábola del hijo pródigo. Dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, escuchen esto, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Dice, y levantándose, vino a su padre.
y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. ¡Ja! Tremenda historia esta, tremenda historia. Mira lo que dice el versículo 17, que a partir de ahí es que vamos a centrarnos esta noche para aprender, para conocer las 3 características del verdadero arrepentimiento. Me sorprende mucho que el versículo 17 diga, y volviendo en sí, dijo, volviendo en sí, es una palabra interesante. ¿Qué comienzo? Es decir, ¿qué quiere decir esto? Volviendo en sí, se miró a sí mismo, miró hacia adentro, se confrontó él mismo. Cuando una persona está lejos de Dios, es decir, contra Dios, pues no era consciente de lo que hacía. No era ella misma. Uno puede leer en la Biblia varios pasajes y uno muy sobresaliente para hablar de aquellos que llega un momento que se detienen y revisan su camino. Está precisamente en el Salmo 73. El Salmo 73 nos da a nosotros una muestra de esto. Acuérdense ustedes que este salmo, que ya lo hemos compartido, está hablando del destino de los malos. Y está hablando de un hombre que empieza a mirar y a hacer una comparación entre la vida de él y la vida del pecador. Y miren, por ejemplo, cómo entra. Dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Y mire lo que él dice, en cuanto a mí, se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Y empieza a mencionar cosas que estos impíos tienen, es decir, los que no conocen a Dios. Dice, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Y empieza a sentirse atraído por la actitud y por el comportamiento de los que no conocen a Dios. Y empieza a confrontarse con él y entonces a sentirse mal. Porque dice, ¿cómo así? Que yo he tratado de guardarme, yo he tratado de agradar a Dios, yo he tratado de hacer su voluntad y sin embargo paso a necesidades, paso a aflicciones y todo esto. Que a veces es normal. A veces los cristianos tienen como ese afán de andarse comparando con los impíos y no sé por qué, porque si usted le saca el fondo, trasfondo a lo que yo estoy diciendo, tiene que saber que todo lo que estos inconversos o estos impíos tienen es temporal. Ellos andan detrás de lo temporal. El Señor Jesús dijo claramente, mi reino no es terrenal, mi reino es celestial. Y la semana pasada, cuando hablé acerca de Moisés, les hablaba de Moisés y sus tribulaciones y sus angustias y cómo él persistió, dice el texto, como viendo al invisible. Y a mí me llama mucho la atención este salmo, porque si ustedes pudieran leerlo, el Salmo 73, en el versículo 17, este hombre empieza a hablar y hablar y hablar, y llega un momento en que dice, cuando pensé para saber esto, versículo 16 del Salmo 73, fue duro trabajo para mí. Pero escuchen, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Y dice, ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer, como han sido asolados de repente, perecieron y se consumieron de terrores. Empezó a revisar y a mirar y a darse cuenta cómo terminaba, cuál era el fin de estos que no agradaban a Dios ni que buscaban a Dios, y se va dando cuenta de lo que está pasando. Dice, como sueño del que despierta, así Señor, cuando despertares, menospreciará su apariencia. Es decir, está hablando de un futuro, de una vida eterna, de un lugar, de un juicio, donde serán menospreciados. Y entonces dice él, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Y lo que quiero que observen es el versículo 22, cuando este hombre se mira a sí mismo. Cuando este hombre vuelve en sí, el versículo 22 dice, tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo el respeto que ustedes me merecen, así somos nosotros. O así hemos sido nosotros. O así son muchas personas. Que somos unos torpes. Mire, el mismo salmista dice, como una bestia era yo. ¿Por qué? Porque quería compararme con los demás y quería ver a los demás exitosos, triunfando, con cosas materiales, pero no había descubierto que su fin es muerte. Y aquí está pasando lo mismo. Aquí hay un hombre consciente
de lo que hacía. Después que él vuelve en sí. Pero antes, no, nada, para nada. Antes no, le parecía normal. Y cualquier comportamiento de una persona en estas condiciones es normal. El ser humano no es el mismo hasta que se vuelve a Dios. Ustedes lo saben, porque ustedes tienen la experiencia. Revísense, examinen. ¿Son ustedes los mismos después de haber conocido al Señor? Si usted es el mismo después de haber conocido al Señor, pues lo lamento por usted. Pero la gran mayoría de nosotros, después que hemos llegado al Señor, las cosas han cambiado. Vemos las cosas distinto. Pues usted le preguntaría a un borracho. Tome cualquier borracho en la calle. Pregúntale usted cómo se siente y dice, bien, ok, así le dice. O le habla a un muchacho de estos, de los que yo mencionaba el domingo del gran viaje y de la droga, ¿cómo te sientes? Y él en ese momento le dice, en la nube, excelente. ¿Sí ve? Ellos no reconocen que están mal. Solamente cuando ya la depresión les entra, después de las consecuencias, después del guayabo, es que la gente dice, ¿por qué tomé? Nunca más lo vuelvo a hacer. Cuando se encuentra en la cárcel o cuando ha perdido su hogar y su familia, dice, este fue el gran error. Pasa lo mismo que el drogadicto. Después que le ha pasado y después del tiempo de la resaca y todo esto, es que empieza a reconocer que está equivocado. Y en este pasaje, en esta parábola, yo observo a un joven desenfocado. Observo a un joven desenfocado con esa decisión que toma. Pero también veo a un joven que el versículo 17 me permite observar, o veo a un hombre que me permite observar que cuando vuelve en sí, entonces descubre una necesidad de otras cosas. Por eso quiero que veamos las 3 características del arrepentimiento. Porque aquí están marcadas en esos versículos 17, 18 y 19. La primera cosa que quiero que veamos es la convicción de pecado. Porque miren el versículo 17, dice, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Miren el versículo 18. Pero él dice, me levantaré, iré a mi padre y le diré. ¿Qué le diré? Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. La primera característica del arrepentimiento es la convicción de pecado. Es decir, no se busca excusas. Él no busca excusas. Él no culpa a nadie. No culpa al padre por no haberle impedido irse, porque otro pensaría, pero mi papá, ¿por qué no me dijo nada? Que es lo que normalmente nosotros hacemos. ¿Por qué mi mamá no me dijo nada? ¿Por qué mi papá no me dijo nada? ¿Por qué mis hermanos no me hablaron? ¿Por qué no me cerraron la puerta? ¿Por qué no me escondieron? Él no culpa al padre. Tampoco culpa al hermano. Porque la otra cosa sería esa. Culpar al hermano. Lo que pasa era que era muy mal hermano, se portaba muy mal conmigo, yo sufría mucho a un lado de él, o sencillamente porque mi hermano no me detuvo. Porque siempre estamos buscando una excusa porque nosotros no queremos asumir la responsabilidad. Siempre culpamos a la vida, culpamos al presidente Uribe, culpamos al presidente Duque, culpamos al gobierno, culpamos al presidente de la Junta de Acción Comunal, culpamos al panadero. Todo el mundo tiene la culpa, pero nosotros no tenemos la culpa. Decía mi mamá, desde que las excusas se hicieron, todo el mundo queda bien, porque es fácil culpar a los demás. Es que yo vivía así, yo vivía tal. Y hay una cosa importante que a mí me llama mucho la atención en este versículo, es la convicción de pecado de este hombre. No está culpando a los amigos, que no eran amigos, solo eran de nombre. Porque mire que el texto dice que él reunió a sus amigos y se gastó su dinero con prostitutas y bebiendo licor y haciendo todo esto, pero el día que se le acabó el dinero, ¿qué hicieron sus amigos? Se desaparecieron. Nosotros sabemos que la amistad real no existe. El único fiel y verdadero amigo es Dios. El único fiel y verdadero amigo es el Señor Jesucristo. Por eso hay que tener mucho cuidado en la selección de esas personas que nosotros llamamos amigos. Pueden ser compañeros de trabajo, pueden ser que
¿Qué más pudieran ser? Compañeros de trabajo, compañeros de estudio, podían ser miembros del equipo, pero no más. Pero amigo real, no existe sino Dios. Pero ni siquiera culpó este hombre a sus amigos que solamente eran de nombre. Observen que tampoco culpó las circunstancias. No dijo, no, lo que pasa es que yo vivía aburrido, lo que pasa es que yo tenía que tener una experiencia, lo que pasa es que yo quería emociones. No, él no culpó a nadie, ni siquiera las circunstancias. Tampoco dijo, es que yo era muy joven y es que uno cuando está joven uno se equivoca, uno comete errores, es que lo que pasa es que uno joven tal. Tampoco. Él declaró, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Acuérdense que sí hubo uno que encontró una excusa perfecta. ¿Se acuerdan de Adán y Eva? El capítulo 3 menciona claramente a Adán y a Eva. El Adán sí es un sinvergüenza. Fue un sinvergüenza porque no asume su compromiso con carácter. El capítulo 3 de Génesis cuenta claramente cómo Dios dijo, de todos los árboles que están en el huerto pueden ustedes comer, pero el árbol de la ciencia del bien y del mal no lo pueden hacer. Y entonces ahí apareció Satanás a través de la serpiente y les habló, y ustedes ya saben esa historia. Satanás les dice, a la mujer no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y dice, versículo 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Lo obligó, dice ahí? No lo obligó. Le dio y él comió. Y siempre estamos buscándole la culpa a alguien. A alguien va a tener siempre la culpa. Hasta que llega el versículo 12. Y leámoslo desde el versículo 10, desde el versículo 11. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido el árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Es decir, no soy culpable, la culpable es la mujer. ¿Cuántos culpables está buscando usted? ¿A quién culpa usted? ¿A su familia? ¿A que no tenían dinero? Pues ese es un sofisma de distracción. Porque conozco a mucha gente que ha nacido en hogares muy pobres y han llegado a ser presidentes de la República. Aquí en Colombia, en Estados Unidos, presidentes de la República, vendedores de periódico, que trabajan en la calle y llegaron a ser presidentes de la República. Deportistas famosos, muy famosos, que no tenían ni siquiera con qué comprar unos zapatos para hacer el deporte y ahora son tremendos. Cuando uno lee la biografía de algunos jugadores de fútbol, Ribery, estuve leyendo la biografía de Ribery, tremenda. Este hombre era tan feo que lo llamaban el diablo. ¿Y qué jugador más famoso? O solamente piensen ustedes en Ronaldo. La historia de Ronaldo, un jugador donde menciona la biografía que el papá era un alcohólico, que su gran temor era ese, cómo vivían. Jugadores como Pelé, como Ronaldinho, vea, que salieron, como se dice popularmente, de la nada, y llegaron a ser personas importantes en la área que se la propusieron. Y aquí encontramos a Adán culpando a su mujer, cuando Dios les dijo a los dos, no comeréis de ese árbol. Es que somos expertos buscando excusas. Y no salimos adelante, y no estudiamos, y no trabajamos, y no avanzamos, porque estamos acostumbrados a sacar una excusa para todo. Y estamos acostumbrados a que nos lo den todo. No estamos listos a hacer nada, ni a sacrificar por nada. Pues yo veo en este pasaje, y perdónenme que me haya ido por ese lado, a una persona que tiene claro que su convicción de pecado y que su pecado era producto de él mismo. Es decir, ¿qué es lo que él está diciendo ahí? Cuando él dice, y le diré Padre pecado, está diciendo, he sido yo el culpable. He sido yo el pecador.
¿Sabe una cosa? Yo no sé a dónde ha llegado usted ni dónde ha caído. Si es cristiano o no es cristiano. Seguramente usted nunca ha ido a una iglesia. Pero está siendo confrontado con estas palabras. Siempre le ha buscado una excusa a todo y por eso no ha salido adelante. Este es el momento de dejar las excusas y arrancar. Porque Dios tiene grandes proyectos con usted. Pero si usted siente que toda la vida ha culpado de su pecado a otros, seguramente me está viendo en la cárcel o me está viendo en su casa y usted siempre ha culpado a los demás, llegó el momento en que usted tenga claro que no han sido los demás, que es usted mismo el responsable de lo que ha pasado. Y que hoy es un día especial, hoy es un tiempo especial para que usted venga a Dios, confiese su pecado, porque usted está convencido que es usted el que se ha equivocado. Y entonces, escuche lo que dice el libro de Proverbios en el capítulo 28, versículo 13. Y está hablando precisamente aquí el sabio Salomón. Escuchen lo que dice. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Escuche, el que encubre sus pecados no prosperará. Es decir, el que encubre sus pecados está cubierto con ruina, con pobreza, con miseria. De todo tipo, y no estoy hablando solamente de económica. Estoy hablando de pobreza espiritual. Estoy hablando de falta de felicidad. No hay nada peor que sentirse acusado por su propia conciencia. Y el texto es literal. El que encubre su pecado, entonces lo que tendrá es ruina, es decir, no prosperará. Dice, pero el que los confiesa alcanzará misericordia. San Juan, cuando escribe la primera epístola, se escribe la primera epístola de San Juan en el capítulo 1, en el versículo 9. Hay otro versículo clave que nos puede ayudar mucho hoy. 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dice, si confesamos, escuche eso, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es decir, esto trae paz. Entonces, la primera característica del verdadero arrepentimiento es estar convencido que soy yo el pecador, que no hay más culpables, que el único culpable soy yo, y esto me enseña este pasaje. Vamos al segundo aspecto que está allí, versículo 19. Dice, después que le dice pecado contra el cielo y contra ti, el versículo 19 dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Oiga eso, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Si en el primero hay un reconocimiento del pecado o una convicción de pecado, el segundo es un reconocimiento de las consecuencias de su acción. Y es que toda acción trae una reacción. Todo lo que usted hace trae una consecuencia. Los que creemos en Dios sabemos desde el principio que si usted hace lo bueno, recibirá lo bueno. Pero si usted hace lo malo, recibirá cosas malas. Porque lo que usted siembra, eso es lo que usted recoge. La Biblia dice claramente que la paga del pecado es ¿qué? La muerte. Y déjenme hacer un paréntesis aquí. Yo creo que por esa razón es que la Biblia y el Señor recomienda siempre, no se cansen de hacer el bien. No se cansen de hacer el bien. Porque llegará el momento en que ustedes recibirán la recompensa. Porque a veces nos cansamos de hacer el bien. No me digan que no. Nosotros mismos en este trabajo social y humanitario, a veces empezamos donando comida y medicamentos y ropa, y vamos a un lugar y a otro lugar, y cuando repetimos ya, lo que se empieza por amor parece que se convierte en obligación. Entonces la gente quiere exigirnos y entonces nos cansamos también. Créanme que como pastor también me canso. En ocasiones uno no entiende cómo
Uno trata de enseñar la Biblia y predica y trata de dar ejemplo y testimonio y comparte y comparte. En la iglesia con creyentes. Y uno después termina viendo a algunos muy mal, muy mal. Pero les enseñé esto. Con los jóvenes nos pasa. Nos pasa con los jóvenes muchísimo. Les mostramos el camino, les enseñamos la vida de santidad, les mostramos lo que la Biblia dice, les enseñamos, comemos con ellos, viajamos con ellos, dormimos entre ellos, todo. Cuando de repente los encontramos embriagándose, apartados de Dios, renegando incluso contra Dios, y nos hemos gastado 1 año, 2 años, 3 años, más. Algunos los preparamos para el ministerio y van caminando bien y aparecen en cualquier momento cualquier cosa, porque es que ni siquiera es una cosa importante, cualquier cosa, y se dejan arrastrar y terminan su ministerio y terminan su vida. Nos cansamos. Pero el texto dice, no te canses de hacer el bien porque en el debido tiempo recibirás la recompensa. Aquí tenemos que saber todos que el pecado trae unas consecuencias. Y que yo tengo que aceptarlas. Él le dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Qué tremendo eso. Hazme como uno de tus jornaleros. Es una aceptación de la realidad. Y yo tengo que decirles esta noche a ustedes que me están oyendo, que hay muchos creyentes que creen que el hecho de conocer a Dios y de equivocarse, ya Dios tiene que perdonarles automáticamente y no pasa nada. Y eso es falso. Dios les perdona, pero ustedes tienen que correr con las consecuencias. Pasa exacto como cuando usted en su casa, su hijo deliberadamente en un ataque de ira, toma una piedra o toma un zapato, o toma un palo y parte el televisor. Y se le llama la atención y él dice, sí, discúlpame, perdóname. Ok, yo te disculpo y te perdono. Pero el televisor lo tienes que pagar. Así. Como el que toma su carro, usted hermano o hermana que tiene su carro, su hijo lo toma sin permiso, sin autorización, estrella su carro. Y luego viene, papá, te pido que me perdones, mira que... Sí, pero el arreglo del carro lo pagas tú. ¿Cómo lo vas a pagar? Pues con el dinero que te doy semanalmente para tus cosas. Entonces no hay más ropa, no hay más zapatos, no hay más viajes hasta que recojamos el dinero que costó el arreglo del carro. Las consecuencias las pagas tú. Y a mí me llama mucho la atención porque este muchacho hace esto. Él acepta realmente que el que se equivocó es él, pero además que esto trae unas consecuencias. ¿Qué es lo que él está diciendo? Está diciéndole, Padre, yo hice un mal negocio. Malgasté mi dinero. Entonces tengo toda la razón para no tener dinero. Entonces algunos creyentes malgastan su dinero, se lo compran en cosas para mostrarle a los demás. Su vanidad los arrastra a gastar el dinero de las tarjetas de crédito, a no tener cuidado con sus cuentas, a prestarle dinero a quien no les puede pagar, a hacer todo este tipo de cosas. Y luego están diciendo, Señor, mira, ahí la situación que estoy, por favor, provéeme. Dios te perdonó y Dios te va a ayudar. Pero la consecuencia normal y natural de eso malo que hiciste es que te van a reportar, seguramente te van a demandar, seguramente vas a tener que vender tu carro para poder pagar, porque eso trae unas consecuencias. Así es. ¿Por qué culpas a Dios? ¿Por qué culpas a Dios? Y hay algunos tan atrevidos que dicen, Señor, y si no era tuyo, ¿por qué tú permitiste? Usted es libre para hacerlo. Desde el principio de la Biblia habla del libre albedrío, de la libre facultad de hacer o de no hacer, que Dios ha respetado siempre. Por eso la salvación, Dios la puso sobre la mesa. Depende de ti si la tomas o no la tomas. Es como cuando se sirve la comida en el comedor de esta casa, se llama a todos, pero no se obliga a nadie. El que quiera comer, viene a comer. El que no, no pasa nada. Mi mamá decía, comida le damos, ganas no.
déjenme parodiar esto para decir, salvación le damos, pero no lo obligamos. Y aquí hay que correr con unas consecuencias. Y lo que él está diciendo es, Señor, desperdicié mi herencia, desperdicié mi vida, he roto lo que me liga a ti, porque me fui de la casa, porque gasté la herencia, la conexión que teníamos en todo sentido, yo te desprecié a ti por irme detrás de los veleidades de este mundo. Eso es lo que está diciendo él ahí cuando dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Reconozco, dice, que ya no tienes obligación conmigo, que me salí de tu voluntad, porque tú me diste lo que me correspondía, porque el texto dice que le dio su herencia, me diste lo que me correspondía. Ahora soy consciente que ya no me debes, que ya no tengo nada en esta casa, que no hay ninguna razón para que yo esté aquí. Solo deseo decírtelo, que acepto las consecuencias, porque él dice, hazme como uno de tus jornaleros. Y algunos cristianos quieren vivir como reyes, cuando deberían vivir como jornaleros, en tanto que no son fieles a Dios en las áreas que tienen que ser, en amarlo, en servirlo, en poder ofrendar, la Biblia lo enseña, en poder diezmar para la obra. Seguramente inicialmente les parece que todo es normal y que ahora tienen más recursos y que pueden manejarlos, pero llegará un momento como al hijo pródigo, en que lo que Dios te dio ya no lo tendrás, y entonces tendrás que venir para decir, lo he perdido todo y todo por mi culpa, pero tienes que correr con las consecuencias de esto. Oh hermano y amigo, aquí hay una declaración de arrepentimiento sincero cuando se reconoce que su pecado trae consecuencias. Y no hay un reclamo a Dios, ¿por qué no me oyes, Señor? ¿Por qué no me atiendes, Señor? Un hombre que toda la vida se ha embriagado, que ha afectado su hígado, que está a punto de una cirrosis, yo creo que no debería orar diciendo, Señor, sáname. Yo creo que debería orar diciendo, Señor, perdóname por todas mis equivocaciones, por haber gastado mi dinero en alcohol, en lujuria. Perdóname. Y si es tu voluntad, Señor, en la muestra de tu amor, sáname. Pero algunos que han bebido toda la vida, se han embriagado, han gastado su dinero, están en la ruina, ahora le reclaman a Dios y dice que no creen en Dios porque Dios no los sana. Y porque tiene que sanarlos. Si ustedes mismos, como el hijo pródigo, malgastaron su herencia. ¿Y cuál era su herencia? Su vida. Ahora apela a la misericordia. Porque este joven muestra que él apela a la misericordia de su padre. Él dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. ¿Saben ustedes que la paga del pecado es la muerte? Romanos capítulo 6, versículo 22 y 23, cuando el escritor a los romanos habla sobre esto, escuchen lo que dice el versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Es decir, ahora que hemos sido nuevos, ahora que hemos sido transformados, entonces el fin nuestro definitivamente es la salvación, es la vida eterna. Romanos capítulo 6, dije versículos 22 y versículo 23 para que usted lo tenga ya. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Es decir, que tiene que existir un proceso de cambio, de santificación, de vida nueva, dice, y como fin, la vida eterna. Pero el versículo 23 nos aclara esto que estamos hablando. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, la paga del pecado es la muerte. ¿Qué quiere decir? Cuando pecas, el pecado trae unas consecuencias. Y tienes que asumirlas. ¿Dónde acudimos
a lo que el mismo texto dice. La paga del pecado es la muerte, dice, más la dádiva. ¿Qué es la dádiva? Es un regalo. Y un regalo no es una obligación. Un regalo no es una obligación. Un regalo es un regalo. Es una demostración de afecto, de amor a alguien, de cariño a alguien. Entonces no entiendas la dádiva de Dios como obligación. Entiende la dádiva de Dios como un regalo. Y dice, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. No es que yo estoy... No. Las reglas están claras. El pecado acarrea muerte. Le sucedió a Adán y a Eva. Y a partir de ese pecado de Adán y de Eva, entonces hemos sido declarados todos pecadores. Y llegó la muerte, porque acuérdense que no existía la muerte. Llegaron los cardos y las espinas y no habían cardos ni espinas. Consecuencia del pecado. Entonces, la segunda característica del verdadero arrepentimiento es un verdadero reconocimiento que yo merezco tener consecuencias por lo que he hecho. Número 3, vamos al versículo 20. San Lucas capítulo 15, versículo 20. Dice, y levantándose. No solamente lo dijo, no solamente hizo la prosa, no solamente contó la historia. Dice que tuvo una acción, versículo 20. Y levantándose, vino a su padre, porque él estaba pensando, le diré a mi padre esto, pero no se queda en eso. Es decir, nuestra actitud de reconocimiento de pecado y de convicción de pecado no se puede quedar ahí. Tenemos que tomar una acción. Y esa acción la llamamos reparación de conducta. Eso es lo tercero. Versículo 20 me muestra a mí el tercer asunto, que es reparación de la conducta. Dice, y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Pero ojo, la palabra clave es levantándose vino a su padre. Vino a su padre y ya cuenta la historia cómo el padre lo trató. Ahora vuelve con rectitud. Ahora ya reconoce que él se equivocó, reconoce que esa acción tiene una reacción o que eso pecado trae unas consecuencias. Ahora viene una actitud de rectitud y se va donde el Padre. ¿Qué le está diciendo? Vengo con otra actitud. Vengo a rendirme a ti de manera incondicional. ¿Saben por qué? Porque en el fondo de su alma él continuaba creyendo en el amor del Padre. Qué bonito eso. Y no se engaña, ahí no se engaña. Porque el texto dice cómo lo recibe su padre. Cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Versículo 21. Y entonces él dice, y le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Porque él abriga la esperanza de que aquel que le ofreció sin regateos toda su fortuna, por lo menos ahora quería contratarlo como un jornalero, como un empleado. Eso es. Y ahí usted y yo tenemos una tremenda ventaja, siendo que hemos pecado, siendo que no somos dignos de ser llamados hijos de Dios. En el texto San Juan dice, mira cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos, ¿qué? Hechos hijos de Dios. Muchos cristianos creen que la conversión es un fenómeno puntual y excepcional, en el cual se pasa rápidamente de las tinieblas del error a la luz de la verdad, o de una conducta perversa a una conducta ejemplar. La conversión a Cristo no es una emoción, es un proceso. Es un proceso habitual de la vida cristiana. Es convertirse, es vivir día a día. Se equivocan cuando se dicen cristianos recién convertidos. No, nosotros tenemos que ir generando hasta generar todo un título o un doctorado en la fe. Sé que no es fácil. Usted sabe que no es fácil.
Pero eso no puede ser la justificación. Señor, tú sabes que es que no es fácil y entonces yo por eso peco una vez y otra vez y otra vez y yo vuelvo a hacer lo mismo. No. Allí no hay un verdadero arrepentimiento. Ser cristiano es extender toda la vida hasta la meta misma. La conversión es un empeño diario, a veces doloroso y difícil. Ustedes lo saben, es doloroso y difícil. El rechazo de la sociedad, el rechazo de la familia, todo esto, el contraste entre lo que queremos hacer y la lucha entre lo que queremos hacer y lo que realmente hacemos. A veces es triste y frustrante porque queremos hacer lo bueno y terminamos haciendo lo que no es. Pero otras veces es feliz y otra vez estamos alegres, pero siempre lo que hay que mantener es la constancia. La conversión no es un maquillaje o no es cambio de maquillaje, sino un cambio radical y en profundidad de nuestra vida. Por eso estas 3 características son demasiado importantes para usted y para mí. Para usted que no conoce a Dios o que nunca ha oído hablar del Evangelio, esto es muy importante. Es un llamado de Dios a que reconozca su pecado sin excusas, a que reconozca que las consecuencias del pecado llegan y que solamente es la misericordia de Dios la que nos permite tener otro tipo de vida. Y tercero, que necesariamente tenemos que venir y reparar nuestro error. La Biblia habla claramente: y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Dios o el nombre de Cristo. Y ya, Angélica nos leyó, el apartarse del pecado, renunciar a él, declararlo y apartarse, alcanza misericordia. Hoy es un día especial, hoy es un día de perdón. Hoy es un día para hablar con Dios. Usted que está en casa, que es creyente o cristiano, o asiste a una iglesia, usted que no asiste a ninguna iglesia, pero que ha entendido lo que Dios le quiere decir, haga una oración, haga una oración. Yo quiero guiarle en esa oración. Yo quiero guiarle en esa oración. Si usted tiene el valor de enfrentar su propio pecado, diga conmigo: Señor, vengo a ti, reconociendo que soy pecador. Reconozco mi pecado. Reconozco también, Señor, que esas equivocaciones, a veces desconocidas y a veces conocidas, Señor, traen unas consecuencias. Y estoy listo a asumirlas con tu ayuda. Con tu ayuda estoy listo a asumirlas. Pero, Señor, estoy listo a reparar también mi error. Estoy listo a volver a ti, a ser una nueva persona, a tener una vida nueva. Señor, perdóname. Perdóname. Pido perdón realmente. Vengo a ti, Padre, en el nombre de Jesús, mi amado Salvador, quien murió por mí en la cruz para perdón de mis pecados. Ayúdame, ten misericordia de mí. Te doy gracias. Y quiero, Señor, seguir oyendo tu palabra, estudiando tu palabra y creciendo en la vida cristiana. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bien, los bendigo a todos. Espero que Dios haya hablado a través de su palabra. Y les recuerdo, el viernes la ronda de ayuno y oración, únase al WhatsApp que sale al finalizar de esta enseñanza. Y el domingo nos vemos. A ustedes nos ven a nosotros. Nosotros no alcanzamos a verlos a ustedes. Solamente si ustedes nos envían sus fotos, bueno, los veremos. Nos veremos el domingo en vivo y en directo. Que Dios los guarde, Dios los bendiga. Feliz noche para todos.